Shalom, este es el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes y en esta ocasión comenzamos en la narrativa a ver la relación entre el rey Ahab y su esposa Jezabel, dos personas de muy mala reputación en la narrativa bíblica, y su relación directa de estos dos personajes con el profeta Eliyahu Hanabí. Y no solamente Eliyahu con esta pareja real a cargo del Reino del Norte, sino también que hace acto de presencia a el siervo de ellos que se llama Abdías, que no es otra cosa que el profeta llamado Abdías. Entonces, este capítulo 18 es muy interesante y comienza diciendo: pasados muchos días fue palabra del Eterno a Eliyahu en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Ahab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Eliyahu a mostrarse a Ahab. Había a la sazón grande hambre en Samaria, y Ahab llamó a Abdías su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso del Eterno. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y los sustentó a pan y agua. Y dijo Ahab a Abdiahu: ¿por qué ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, que acaso encontremos grama para que conservemos la vida de los caballos y las acémilas, para que no nos quedemos sin bestias? Y partieron entre sí el país para recorrerlo. Ahab se fue por un camino y Abdiahu fue separadamente por otro. Entonces aquí vemos la narrativa del capítulo 18 y voy a ver qué nos dice el comentario de ArtScroll, que tradicionalmente lo he estado traduciendo lo mejor que puedo porque está en inglés, pero dice el capítulo 18 del comentario de ArtScroll: Abdiahu trae Eliyahu con Ahab. Abdías, era un converso, un descendiente de Esaf, y era el líder encargado de todo el séquito de Ahab. Sin embargo, Abdías era justo, aunque Ahab y los que lo rodeaban no tenían este grado de justicia en su conducta. Entre paréntesis dice, vea en el libro de los 13 profetas, el libro de Abdías, para más referencia. Y en este caso, Abdías, continúa diciendo el comentario, estaba arriesgando su vida al estar alimentando a 100 de los profetas del Eterno, que de no haber sido por su coraje, su valentía, ellos y otros profetas del Eterno tal vez hubieran sido ejecutados por la reina Jezabel, quien estaba matando a todos los profetas del Eterno. Y son los que enseñaban al pueblo y traían la palabra del Eterno hacia el pueblo, y esta perversa reina estaba tratando de erradicar todo lo que fuera contacto con el Eterno dentro del territorio de Israel. Y ahora el Eterno viene y le dice a Eliyahu que es tiempo de que proclame el fin de la sequía y que se le informe a Ahab que, que ahora ya puede Eliyahu ir a ver a Ahab. Obdía, en este caso, Abdiyahu es el mensajero que tiene que llevar esta noticia. El comentarista Radak hace comentarios de que la razón por la que dejó de estar la sequía, aparte de la misericordia del Eterno, fue que además de los 7,000 personas que habían permanecido fieles al Eterno, muchos otros se habían dado cuenta de que esta calamidad era un castigo por sus pecados, por su idolatría, y que tenían que arrepentirse. Dice, en el año tercero, es el año tercero de la sequía, y comienza diciendo la narrativa: ve y preséntate delante de Ahab. En esta frase, aunque el Eterno había decidido terminar con la sequía, él quería que Eliyahu anunciara personalmente
al rey Ahab que ya había acabado la sequía y que la lluvia iba a venir sin que tuviera que involucrarse el profeta en este caso, sino que ahora el Eterno se iba a hacer cargo de que cayera la lluvia. Ok. Ya que la hambruna era severa en Samaria, pero no en Judá o en Sidón. Dice el comentario. Ahora, mientras que la sequía estaba a punto de terminar, la escritura nos hace saber bien claro que si hubiera venido como un castigo solamente en Samaria, era por sus pecados y sus transgresiones. Y este fue un decreto que Eliyahu había hecho para esta parte del país. De otra manera, todos los demás territorios hubieran sido afectados, pero en este caso solo afectó el territorio del norte por causa de la idolatría que estaban cometiendo. Abdía temía al Eterno grandemente. De Abdiyahu, hu yirá et Adonai meod. Y Abdía temía al Eterno grandemente. Los sabios hacen notar que este versículo sugiere que Abdía tenía una piedad que estaba directamente relacionada como un administrador de la casa real. Ellos explican que Ahab sabía que las ovejas de Labán eran bendecidas por causa de Jacob y que la casa de Potifar había sido bendecida por Joseph, y de acuerdo con los racionamientos del rey, sabía que si un hombre piadoso estaba a cargo de toda la casa real, también iba a bendecir toda la casa. Por lo tanto, él buscó que Abdías, quien temía grandemente al Eterno, viniera y hiciera cargo de la administración de la casa real. Ahab no resultó las cosas como él pensaba, y de hecho acusó a Abdías de ser un charlatán que pretendía ser piadoso. Por lo tanto, la escritura nos da testimonio diciendo que Abdía temía al Eterno grandemente, y esto hace alusión también en el Tratado Sanedrín 39b, y el comentarista Maharsha nos explica por qué Labán y Potifar podrían ser bendecidos, pero no nos explica acerca de Ahab. Explica el por qué Labán y Potifar fueron bendecidos y por qué razón Ahab no fue bendecido. Añadiendo además el mérito de haber hospedado a Jacob y a Joseph, tanto a Potifar como Labán, y llegaron a engendrar hijos justos, mientras que la familia de Ahab nunca tuvo este mérito. En este versículo nos explica que Abdía se ganó el regalo de que se le dé el apelativo de uno que temía al Eterno grandemente, porque en su celo de Jezabel de adorar a los Baales, trató de quitar de toda la tierra todo lo que fuera del Eterno para imponer sus enseñanzas blasfemas, y arriesgando su vida y aún no habiéndose acabado toda su fortuna personal, Abdías salvó a 100 profetas, ya que la sequía había creado grande falta de alimentos, el precio de la comida se había incrementado, no había agua y las cosas no se miraban muy bien. Bueno, voy a leer hasta ahí. Pero acerca del profeta Abdías, en su profecía, en el libro de Abdías, comienza diciendo Jasón Abdiahu, visión del profeta Abdías. Y como lo leímos aquí, él es el administrador principal de la casa real en tiempo del rey Ahab y su perversa esposa Jezabel. Y los sabios nos dicen que Abdías era un ger, no era un natural de la tierra de Israel, sino que era un converso. Y no solamente era un converso, sino que también, algo sumamente notable, es descendiente de Esav, es descendiente de Esav. Y el Eterno, dicen los sabios de Israel, es como si dijera: traeré destrucción a Edom dentro
del mismo Edom. ¿De dónde viene la destrucción para Edom o para Esav? O en este caso para Roma, que se interpreta como Edom. ¿De dónde viene la destrucción de Roma? Dentro del mismo Roma. ¿De dónde viene la destrucción de Edom o de Esav? Dentro del mismo Esav. Y en este caso, la profecía o el Jasón, la visión de Abdías, esta profecía es en relación a toda la destrucción. Tiene que ver el libro de Abdías, que es solamente un capítulo, tiene que ver con la destrucción de Edom. Y Rashi interpreta acerca de Abdías siendo descendiente de la casa de Esav. Dice que venga Abdías, que vivió en medio de dos perversos, o sea, Ahab y Jezabel. Que venga Abdías, quien vivió entre dos perversos y no imitó la conducta perversa de los que le rodeaban. Y quien siendo un descendiente de Esav, que venga y juzgue a Edom. Porque Esav, quien representa a Edom, vivió entre dos justos, entre su padre Yitzhak y su madre Rivka, y no aprendió de la conducta de sus padres, sino que se denigró haciendo lo malo y terminó perdiendo su parte en el mundo venidero, en el Gehenna y en el castigo. Entonces, vemos que Abdías es descendiente de Esav y que Abdías en este contexto tiene la fuerza, o en hebreo se le llama el Koach, como decimos en el Salmo 29 en Shabbat, la voz de Adonai, Kol Adonai, la voz de Adonai está en la fuerza. La voz de Adonai es la fuerza, dicen los sabios de Israel. Kol Adonai HaKoach. Entonces la fortaleza, en este caso la fortaleza o esta fuerza que distingue a Esav se muestra en Abdías, solo que el Koach que había en Esav no operó de una manera negativa en Abdías, sino de una manera positiva. El Koach de Esav, de no ser influenciado por el entorno, o sea, él no imitó el entorno justo de su padre Yitzhak y de su madre Rivka, sino que se aisló del entorno justo de sus padres y terminó siendo un perverso, cosa que Abdías heredó este Koach de Esav, de su ancestro Esav, pero este Koach lo utilizó de una manera positiva. ¿De qué manera positiva? De que se aisló de estos perversos y de esa manera él no imitó la casa de Ahab ni de la perversa Jezabel. Entonces, Esav usó esta fuerza de una manera negativa, pero Abdías tenía esa cualidad de ese Koach y lo usó positivamente, no dejándose influenciar por su entorno. ¿Y cuántos de nosotros podemos imitar en este caso, a Abdías, que aunque mucha cantidad de los que venimos al conocimiento de la Torá y de la verdad de nuestro Mesías Yeshua, que no es en sí el Mesías que nos presenta Edom o Roma, que Yeshua no es el Jesús que nos quiere presentar Roma, sino el judío, el justo, el Mesías de la casa de David. Y cuando ya venimos a entender este contexto, sabemos que salimos de Edom, salimos de Roma, y que estando en Roma es el lugar de operación de este Koach de Esav. Justamente dentro de Roma o dentro de Esav está operando este Koach. ¿Qué es lo que este Koach o esta fuerza trata de influenciar sobre todas las personas que están, valga la redundancia, en este entorno? ¿Qué es lo que trata de hacer este Koach? Que las personas que están bajo la sujeción del Koach de Roma se aíslen de la verdad, que no conozcan la verdad. Pero es imposible que la verdad sea escondida, es imposible que la luz del Eterno, la luz del Mesías
no pueda alumbrar porque es más fuerte que cualquier mentira. Por lo tanto, cuando esa luz del Mesías alumbra nuestro entendimiento, podemos ver que ese Coaj que trataba de imponernos el entorno de Edom, ahora tenemos que aprovecharlo, como dice Rav Shaol, porque nada hay en el mundo que me atraiga, porque ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Entonces, la fuerza, el Koach, ahora es utilizado de una manera positiva. Esa fuerza que había en Rab Shaol para perseguir, el celo que tenía por las cosas santificadas, dice el Mesías, instrumento me es este, para que ese Koach, esa fuerza que tiene, ese celo que tenga, vaya a ser utilizado para el reino de los cielos, llevando las buenas nuevas de salvación y dando entendimiento de la fe en el Mesías Yeshua a todas las naciones. Y esa es precisamente la tarea del lobo rapaz, que es la fortaleza de la tribu de Benjamín. Es un instrumento en manos del Eterno. Dice que no deja hueso para la mañana, o sea, completa la tarea que se le da. Y justamente eso es lo que la tribu de Benjamín hace en medio de las naciones. En medio de Edom, esa fortaleza de Benjamín no permite que la luz del Mesías pueda ser apagada por la oscuridad de Roma, etcétera. Entonces, Abdías tenía esta cualidad y la usó positivamente, no se dejó influenciar por el entorno, como nosotros tampoco debemos dejarnos influenciar por el entorno, el engaño, la mentira, la oscuridad, las falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué el Eterno le dio este Coaj a Esav? ¿Por qué Esav tenía esa fortaleza de poder aislarse de su entorno, pero lo hizo de una manera negativa? En lugar de aprender de su padre y de su madre, se aisló de ellos para hacer sus perversidades. La semana pasada vino un hermano mío en la carne de visita y lo invitamos a la congregación y estuvo ahí sentado escuchando y cuando mi esposa le preguntó qué le pareció el servicio, dijo, ahora hacen más cosas en hebreo que la última vez que estuve visitándolos hace unos años. Y dice, es diferente, dijo él, fueron sus palabras, un tanto diferente. Y dice él, pero algo que me impresionó al estar sentado ahí es ver a un varón que no hablaba español. Dice, más sin embargo, él permaneció sentado ahí. Dice, y aunque tú estabas hablando en español de la Biblia, de la porción, él, él se enfocó en lo de él mismo. Estaba con su Biblia en sus piernas, leyendo y concentrado en su estudio. Y dijo él, me impresionó su nivel de concentración, que no le importó el entorno para él poder concentrarse. Ese es un coaj, que puedes aislarte de lo que te rodea para hacer el bien sin que te impacte ni te influencie, sino que tú quieres hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo y nada ni nadie te puede distraer de todo esto. Entonces, Esav tenía ese coaj, pero ¿por qué el Eterno le dio esta peculiaridad a Esav, que ahora está operando en Abdías, quien es el administrador de la casa real? Y los sabios nos enseñan que el Eterno le dio esta fortaleza, este coaj a Esav, porque la tarea principal, cuando su madre Rivka fue a consultar a Eber, quien es Melquisedec, fue a consultarlo porque cada vez que pasaba por una casa de estudio parecía que había una guerra en su vientre cuando esperaba a las criaturas. Esperaba a Jacob y a Esav, que estaban en su vientre, y cuando pasaba por un lugar de idolatría también había un alboroto en su vientre. Entonces dice ella, ¿qué es esto que me está pasando? Y fue a consultar al más grande sabio de su generación, que en este caso es Melquisedec, que es Shem. Fue a la yeshiva de Shem y preguntándole a Shem, dice, cada vez que paso por un lugar de justos, pasa esto, cuando paso por un lugar de idolatría, pasa esto. ¿Y qué es lo que le dice aquel visionario Shem o Melquisedec? Dice, dos naciones están en tu vientre y el mayor servirá al menor. Pues claramente
en esta profecía podemos interpretar que la tarea para Esab era que en su conducta de servicio al Eterno, él debía apoyar a su hermano. El mayor servirá al menor. Y a Esab le tocaba la bendición de sustento en el tiempo presente. En otras palabras, el Eterno le iba a entregar a Esab, quien se iba supuestamente a casar con Lea y Jacob con Rachel. Entre estas dos parejas, a Jacob se le iba a entregar la tierra de Israel con su esposa Rachel, y ahí van a estar con sus descendientes para poder traer al Mesías y de esa manera construir el santuario y que viniera la era mesiánica, etcétera. Pero ¿cuál era la tarea de Esab? La tarea de Esab era apoyar a su hermano Jacob, que si él se casaba con Lea, entre él y Lea iban a estar a cargo de todas las naciones fuera de la tierra de Israel, y todas las naciones, ellos iban a ser administradores de la riqueza material de entre las naciones y poder apoyar en sustento y traer a la tierra de Israel esa riqueza o esa bendición que el Eterno iba a dar a las naciones, cosa que Esab, por aislarse de lo santo y optar por lo perverso, perdió no solamente la que iba a ser su esposa, sino perdió la bendición que le tocaba a él. Y de esa manera terminaron las dos mujeres siendo esposas de nuestro patriarca Jacob, junto con las dos verajás, las dos bendiciones que una le tocaba a su hermano y otra a él, terminan las dos verajás con Jacob. Entonces, a Jacob le tocaba la verajá de la tierra de Israel y también termina con la verajá del sustento de entre las naciones. Esab, quien debió haber sido el principal sustento o el principal apoyo para nuestro padre Jacob, ¿qué es lo que hizo? Al aislarse de la justicia que debió haber aprendido de su padre y de su madre, debiendo ser el principal apoyo para Jacob, el mayor servidor al menor, termina siendo el principal enemigo del pueblo de Israel. Y ahora podemos ver cómo Esab, quien es Edom, representado por, en este caso, el sistema religioso de Roma, es el principal enemigo del pueblo de Israel. No basta con ver el calendario o las fechas, que ya llevamos más de 2000 años bajo la oscuridad del exilio de Edom, de Roma. Entonces, claramente, el coaj que el Eterno, la fuerza que el Eterno le dio a Esab para apoyar, el mayor apoyará, servirá al menor. En ese sentido, vemos que no es el mayor apoyo para el pueblo de Israel, sino es el mayor enemigo, de donde viene el espíritu de Amalek. En este contexto, fuera de la tierra de Israel, que es donde debía venir el apoyo de las naciones, a la cabeza estando Esab, ahora se convierte en un acérrimo enemigo del pueblo de Israel. Y ahí vemos claramente que es este Coaj operando de una manera negativa, esta fortaleza, esta fuerza en Roma o en Esab, operando de una manera negativa en contra del pueblo de Israel. Y aún recordamos que la bendición que cuando viene llorando, ahí dice la escritura, aunque procuró con lágrimas una bendición, le dijo, bendíceme, Padre mío, y no te queda nada de bendición para mí. Y nuestro padre Jacob le da una verajá y le dice que cada vez que el pueblo de Israel no haga lo que le corresponde, si llega a desviarse el pueblo de Israel, entonces Esab puede tener derecho a pelear por lo que le pertenece al pueblo de Israel, a Am Israel. Y hasta cierto punto nos ayuda, porque cada vez que tratamos, el Señor no lo permita, desviarnos de los misbots o hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, viene el espíritu de Amalek o viene el antisemitismo, viene ese coaj, ese enemigo principal que tenemos, y nos hace que nos apeguemos a la Torá para no estar expuestos a lo que quiere, a la destrucción que trata de hacer Esab contra el pueblo de Israel. Entonces podemos ver todo este trasfondo, todo este coaj
todo lo que opera en Esab, cómo puede estar actuando ahora en Abdías. Abdías, que es el principal encargado o el gerente o el mayordomo de la casa real de Ahab y de su perversa esposa Jezabel. Y en este contexto, todo esto viene explicado en el libro de Abdías de una manera punzante y a veces perversa. Edom nos ataca cuando no hacemos lo correcto. Y hasta el día de hoy, Esab, que es Edom, no se puede zafar de su responsabilidad. Es un esclavo de la barajá que el Eterno le dio. Es su trabajo de él, que si no hacemos lo correcto, viene Esab, viene el espíritu de Amalek, el Señor no lo permita, y trata de hostigarnos y de destruirnos, pero en realidad funciona a nuestro favor porque de esa manera nos apegamos a los misbots de nuestro Padre que está en el cielo. Y ahora aquí en el libro de Primera de Reyes vemos que hace acto de presencia Abdías. Dice verso 3, y Ahab llamó a Abdiyahu, su mayordomo, el cual Abdiyahu era en grande manera temeroso del Eterno. Era Yirat Adonai, Yirat Hashem, Meod, grandemente temeroso del Eterno. Entonces, ¿por qué nos está enfatizando el profeta aquí en Primera de Reyes diciendo que Abdiyahu era en grande manera temeroso del Eterno? Si ni siquiera era del pueblo de Israel, era un guer, era un extranjero. Pero en este contexto nos trata de explicar, o el profeta, el autor de Primera y Segunda de Reyes, toma por hecho que nosotros conocemos el trasfondo del linaje de Abdiyahu y que él no va a estar conduciéndose en esta narrativa como se conduce su entorno, sino que él, teniendo el coaj de Esab, se aísla de la perversión de Ahab y de Jezabel para hacer la voluntad del Eterno. Es cuando nos está diciendo que Abdiyahu era en grande manera Yirat Adonai, temeroso del Eterno grandemente. Eso nos está enseñando que nosotros también tenemos que ser temerosos del Eterno. No importa cuál fue la disfunción familiar en la que crecimos, no importa si cruzamos por el catolicismo, testigos de Jehová, mormones, no denominacionales, raíces hebreas o las dos casas de Israel o cualquier tipo de grupo religioso en el cual anduvimos, todo eso no es detonante para que nosotros no tengamos temor del Eterno, sino que sabemos aislarnos de lo negativo que nos rodea y que tomamos el ejemplo de Abdiyahu, de hacer la voluntad del Eterno, y que no a cualquier persona se le califica en la narrativa bíblica como temeroso del Eterno grandemente, grandemente. Este es algo, un regalo que el Eterno le está dando a Abdías, que ni siquiera era judío, para hacerlo notar que él no iba a operar como su ancestro, su bisabuelo Esab. Verso 4 nos explica, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdiyahu tomó 100 profetas, los cuales escondió en 50 en cuevas y los sustentaba con pan y con agua. Y los sabios de Israel dicen, ¿de dónde sacaba este profeta para poder sustentar a 100 profetas del Eterno con pan y agua? Y los comentaristas nos dicen que literalmente se acabó sus propios ahorros, se acabó su fortuna o lo que tenía personalmente sustentando todos estos años a esos 100 profetas del Eterno. Y cuando se le acabó el dinero y el sustento que él tenía, ¿qué es lo que hizo? Fue y pidió prestado, fue y pidió prestado. Y aunque la Torá nos dice que entre el pueblo de Israel no debemos cobrar interés, está prohibido por la Torá cobrar interés entre el pueblo de Israel, y también está prohibido pagar interés. O sea, este mandamiento trabaja de las dos maneras. No puedes imponerle interés al prestarle a un hermano del pueblo de Israel, ni tú tampoco puedes sugerirle a alguien, si me prestas algo, te pago con creces, te pago con interés lo que me prestes. La Torá lo prohíbe.
¿Y qué es lo que hizo Abdiyahu cuando se le acabó todo su sustento? Fue y le pidió dinero prestado al hijo de Ahab, quien era, ahorita lo vamos a leer, eh, el nombre de este varón le pidió prestado y, y cuando le pidió prestado, él, o sea, el hijo de Ahab, le cobró grandes intereses de tal manera que era casi imposible que le pudiera pagar a Abdiyahu, a este varón, lo que le había prestado para el sustento de los profetas. Pero voy a continuar leyendo, ahorita llegamos ahí, dice, se partieron el país, Ahab se fue por un lado, Abdiyahu se fue por otro lado, y yendo Abdiyahu por el camino se topó con Eliyahu, y como le conoció, se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Eliyahu? Y él respondió, Anihu, yo soy. Ve y dile a tu amo Giné que aquí Eliyahu, que aquí está Eliyahu. Pero él dijo, ¿en qué he pecado? ¿En qué he transgredido? Para que tú entregues tu siervo en manos de Ahab para que me mate. En otras palabras, ¿acaso quieres que vaya y le diga que te encontré? Y cuando le diga que te encontré, dice, vive Adonai tu Elohim, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondió, no, y respondiendo, no está aquí. Ninguno de los reinos dijo, aquí no está, aquí no está. Y él ha conjurado a reinos y naciones si no te han hallado. En otras palabras, que los sabios de Israel toman este versículo del capítulo 18, verso 10, donde dice, no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Los sabios interpretan que este es un versículo para interpretar que aparte de Nabucodonosor, entre los reyes que reinaron sobre todo el globo, se le llama Malach Mequipa, que reinaron sobre todo el globo de la tierra. En base a este verso, los sabios de Israel en el tratado Megilá derivan que Ahab gobernó, o sea, tenía influencia sobre todas las naciones que le rodeaban y bajo un neder o un voto le había impuesto a las naciones bajo juramento que si llegaba a encontrar Eliyahu en alguna de estas naciones, se tenían que atener a las consecuencias. Y ninguna nación quería tener problemas con el rey del norte de Israel, porque donde quiera que iba este rey a pelear, a hacer guerra, siempre ganaba, nunca perdía, nunca perdía. Literalmente las naciones le tenían miedo. No importaba si peleaban en invierno o en el desierto o en la montaña, o si eran poquitos los de Ahab y mucho mayor el ejército enemigo, siempre en este contexto de guerra, Ahab ganaba la batalla, siempre tenía victoria y las naciones temían literalmente al rey del norte de Israel porque vencía a donde quiera que iba. Y en este contexto, los sabios en el Tratado Megilá dicen que él tenía influencia sobre todas las naciones y le había dicho a todas las naciones, si no me entregan a Eliyahu, voy a ir a buscarlo yo mismo dentro de su territorio y si lo encuentro en su territorio, van a tenerse a las consecuencias. En otras palabras, los voy a destruir si Eliyahu está ahí. De tal manera que, ¿qué hicieron las demás naciones? Se pusieron a buscar entre todos los lugares a Eliyahu y no lo encontraron y dijeron, aquí no está Eliyahu, no está en nuestro territorio. Y por eso en este contexto, Abdía, está diciéndole al profeta, ¿qué quieres? ¿Que me mate? Porque no ha habido nación donde no te hayan buscado. Y todos respondieron, no está aquí. Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo que Eliyahu está aquí. Y acontecerá que cuando yo me haya separado de ti, el Ruach de Elohim te llevará donde yo no me dé cuenta, dice el verso 12, y viniendo yo y dándole las nuevas a Ahab, y cuando él venga y no te encuentre, me va a matar. Y tu siervo teme al Eterno desde su juventud. Verso 13, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno, que escondí 100 varones de los profetas del Eterno de 50 en 50 en cuevas y mantuve a pan y agua. Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo que aquí está Eliyahu. ¿Acaso es para que él me mate? Y le responde Eliyahu, vive el Elohim Adonai Sebaot,
delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Pero quiero comentar un poco aquí cuando dice, no te ha sido dicho, no le ha sido dicho a mi Señor lo que hice. Y los sabios interpretan, ¿a qué se está refiriendo Abdiyahu en este versículo 12? Que no se le ha dado la noticia a Eliyahu todo lo que había hecho Abdías de haber escondido y sustentado a estos 100 profetas en cuevas durante varios años. No solamente les llevaba agua, comida, o sea, pan, higos, fruta, carne seca, todo lo que necesitaran, incluso su ropa y su calzado, todo se lo suplía Abdiyahu a los profetas del Eterno. Durante varios años, 3 años de sequía, estuvo sustentando a estos 100 y tuvo que pedir prestado. Y le está preguntando a Eliyahu, ¿acaso no se te ha revelado? Y los sabios interpretan, ¿cómo que no se le ha revelado? ¿Quién debió habérselo dicho? Y la Gemara nos explica, los sabios de Israel nos explican que por qué ganaba las guerras constantemente el rey Ahab. ¿Qué mérito tenía este perverso con esa infame esposa Jezabel? ¿Qué mérito tenían estos dos de poder ganar guerra, victoria tras victoria tras victoria? Y los sabios de Israel nos dicen en la Gemara que la victoria que ellos obtenían era porque en su generación nadie hablaba lechón jara. En toda la comunidad nadie hablaba mal de otros. Tenían un liderazgo perverso y eran asesinos. Mataban a todos los siervos del Eterno y no toleraban la verdad del Eterno, pero una cosa sí hacían bien: no hablaban mal uno del otro. De tal manera que cuando Abdiyahu iba y pedía pan, iba y pedía agua, les decía, como escuché un video acerca del templo esta semana, hacen una entrevista a uno de los más grandes arqueólogos de esta generación, el profesor Gaby Barkay, y él está hablando acerca del monte del templo y le preguntan acerca del monte del templo arqueológicamente, y dice él, ese monte no ha sido explorado, no podemos tener acceso al monte. Dice, pero cuando los musulmanes sacaron cerca de 400 camiones de tierra y destruyeron un área arqueológica arriba del monte del templo para hacer una de sus mezquitas, dice, y fueron y lo tiraron como basura. Dice él, yo no tenía ni un 5 en mi bolsillo y dije, no podemos dejar que esa tierra, esas piedras terminen nada más así. Tenemos que hacernos cargo de eso que sacaron porque hay mucha información. Y algo que me llamó la atención del profesor Barcae, dice, ¿qué es lo que hice? Fui a visitar amigos, conocidos, gente, y les dije, yo no les puedo pagar, pero el Señor que está en el cielo pueda multiplicarles si es que me ayudan a poder recuperar esa tierra para poderla administrar y ver qué información viene ahí. Y, y ya dice él ahí en ese video que hasta la fecha más de 250,000 personas, entre niños, turistas y personas que han viajado a Israel, tienen la oportunidad de agarrar botes de esa tierra y han encontrado gran cantidad de información arqueológica en lo que los musulmanes habían desechado o sacado en este crimen arqueológico que hicieron. Pero la frase que dijo el arqueólogo me la recuerdo. Dijo, yo no puedo pagarles, pero que el Eterno les recompense en el mundo venidero la ayuda que hagan para poder recuperar esa tierra. Y me imagino que así andaba Abdiyahu, pidiendo ayuda. Yo ya no tengo con qué pagarles, pero si me dan pan, si me dan agua, el Eterno les recompense. Y cuando llegó con el hijo de Ahab para poderle pedir dinero prestado, porque ya no había quien le prestara y nadie le diera, dijo, te voy a prestar dinero, pero con rédito. De tal manera que los sabios nos enseñan que todas las personas que le llegaron a dar agua no le decían a nadie más. Le dimos agua a Abdiyahu. ¿Qué está haciendo con tanta agua? ¿Qué está haciendo con comida? ¿Qué está haciendo con ropa y con calzado? La gente no especulaba, la gente no hablaba lechón jará en esa generación. Y eso es algo muy notable porque el Eterno les permitía obtener las victorias donde quiera que peleaban.
y las naciones le temían a este perverso, cosa que no ocurría en tiempo del rey David. El rey David también peleó muchas guerras, mas sin embargo no las ganaba todas. ¿Por qué no las ganaba? Porque en tiempo de la generación de David la gente hablaba mal de unos de otros. Pero en esta generación donde estos perversos, Ahab y Jezabel, están reinando, la gente no hablaba leshon hara y tenían influencia en su entorno. Eso es algo que nos enseña a que nosotros también aprendamos a no hablar mal de otras personas, no hablar mal de nadie, no hablar mal de la tierra de Israel, no hablar mal del liderazgo de Israel, guardar lo que hablamos con nuestra boca, siempre meditar antes de hablar, meditar qué es lo que voy a decir. Es una característica que he notado en los rabís que he tenido la bendición de conocer, el rabí Richman del Instituto del Templo, el rabí Abraham Greenbaum de la casa de Breslov, a quien considero nuestro rabí, que amablemente siempre nos contesta las preguntas y nos ayuda, y el rabí Rosner, el rabí Greenbaum, perdón, ya mencioné el rabí Greenbaum, el rabí Weinberger, Nueva York, todos estos rabís que cada vez que me he acercado a ellos y les pregunto algo personalmente, rabí, tengo esta pregunta, ellos no me responden inmediatamente, se quedan viendo, están meditando. Antes de hablar, siempre meditan. Y luego las primeras palabras que me dicen, primero, antes que todo, dice el rabí Richman, Edgar, antes que todo, todas las respuestas vienen del cielo y el Eterno es el que da bendición y vida a toda su creación. Y lo que yo te puedo decir respecto a lo que me preguntas es esto y esto y esto y esto. Y gracias, Rabí. Pero siempre se detienen y meditan antes de hablar, porque representan al creador del universo, la sabiduría de lo alto fluyendo a través de estos justos. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no pensamos? Alguien nos pregunta algo e inmediatamente de la abundancia del corazón habla la boca y empezamos a opinar lo mejor que creemos que puede ser, pero no nos detenemos a meditar que esa respuesta puede transformar una vida para bien o puede afectarla totalmente para mal. Hoy en día estaba escuchando al rabí, ¿qué rabí era? Se me olvidó su nombre. Voy a ver si recuerdo. Pero el rabí estaba escuchando algo de las ciudades de refugio y dice el rabí, la mayor parte de las personas que se alejan de los caminos del Eterno no es porque el Eterno los ha ofendido. Siempre que alguien se aleja de los caminos del Eterno, y que eso jamás permita, dicen los sabios, hash de shalom, que haya completa paz, que siempre que una persona despotrica, que no pase eso, pero la gente habla mal del Eterno, o habla mal del pueblo de Israel o de la comunidad, etcétera, cada vez que lo hacen, dice este joven rabí, no es porque el Eterno les hizo algo, siempre es porque otro miembro de la comunidad los ofendió. Entre personas, entre hermanos, entre familiares, nos ofendemos y causamos que otros se alejen de los caminos del Eterno. Y esto no debe de ser así, dice Rab Shaul, esto no debe de ser así, mis amados. Cuídense de que no se coman ni se muerdan entre ustedes mismos, etcétera. Entonces, la Torá nos insta a tener amor unos por los otros. Y en este caso, la generación de Ahab y de Jezabel no hablaban leshon hara y nadie jamás corrió la noticia de decir, oh, ¿qué está haciendo Abdiyahu con toda esa comida y esa ropa y esa agua, etcétera? Nadie dijo nada. Entonces, esto era el mérito de que ganaban las guerras, cosa que en tiempos de David no sucedía. Y por eso le está preguntando en el capítulo 18, versos 12 y 13, Abdiyahu le está diciendo a Eliyahu, ¿no se le ha dicho a mi señor? O sea, ¿quién le ha dicho a Eliyahu? Si todos los sabios de esa generación sabían que no había leshon hara. Entonces, en otras palabras, ¿a quién se está refiriendo Abdiyahu cuando le pregunta a Eliyahu? No
¿no se le ha dicho a mi Señor? ¿Nadie te ha hablado? ¿Nadie te ha dicho? ¿O de a quién se está refiriendo? Lógico que al Eterno. ¿No te mostró el Eterno lo que he hecho todo este tiempo con los profetas del Eterno? En otras palabras, el Eterno sabía que Abdiyahu había pedido prestado de Jeroboam, que se llama hijo de Ahab, y le prestaba con interés, pero aún no le importaba. Él tenía que sustentar a los profetas del Eterno. Que los sabios de Israel nos dicen que la viuda que había venido el profeta a resucitar a la criatura y le había dado que constantemente tuviera aceite, era la esposa de Abdiyahu. ¿Y por qué necesitaba dinero? Porque le estaba cobrando con intereses todo el dinero que le había prestado a su esposo Abdías, este perverso hijo de Ahab, el rey del norte. Le estaba cobrando todo este tiempo, aún después de que murió Abdías, le estaba cobrando intereses, a lo cual cuando viene el profeta le dice que no va a detenerse de fluir el aceite. Y justamente cuando ella comienza a tener todo este aceite, el aceite sube de precio. Y con esto tiene que sustentar, pagar la deuda que le debía a ese perverso y le va a servir aún para sustento muchas generaciones después de todo este milagro que está haciendo. Pero los sabios de Israel nos dicen que esta criatura que resucitó el profeta es Jonás y que esta viuda era la esposa de Abdías. Y Abdías le está preguntando, no te ha demostrado el Eterno, ¿no? Es como si dijera, no te ha mostrado el Eterno todo lo que ha sucedido, que he sustentado a los profetas del Eterno hasta pedir prestado y mi vida ha estado en peligro constantemente. Entonces aquí podemos ver claramente que nadie había delatado, ni siquiera este perverso hijo de Ahab había delatado y diciendo, yo le he estado prestando dinero al mayordomo de la casa real. ¿Qué está haciendo con tanto dinero? ¿Cuándo me va a pagar? Ni siquiera él hablaba en contra de Abdiyahu. En otras palabras, no había leshon hara. Nadie sabía el trabajo que estaba haciendo Abdías en secreto, porque nadie le decía a otra persona acerca de nadie nada. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en un reino donde la cabeza del reino, Ahab y Jezabel, son gente perversa y asesinos, no hablen mal? Y en varias ocasiones me han preguntado personas, sobre todo mujeres, creo que ningún varón me ha preguntado esto, pero en una ocasión me preguntó una jovencita en otro estado, dice, hermano, estoy viviendo sin casarme con una persona, con un varón, y me siento terriblemente mal hacer Shabbat, y mucho menos también no me siento confortable haciendo algunas de las festividades. Y dice ella, ¿qué debo hacer? Y le contesto, usted sabe lo que tiene que hacer, detener esa relación, preguntarle al joven si se quiere casar o no con usted, poner la fecha de la boda y no solo eso, sino que no puede uno transgredir un mandamiento porque está transgrediendo un mandamiento. Y es un ejemplo claro que los sabios de Israel nos dicen que cuál es el premio de obedecer o cumplir un misbot, que el Eterno nos permite hacer otro misbot y hacer otro misbot y otro misbot y otro misbot, y cada mandamiento que practicamos en nuestra vida es una luz que nos alumbra el entendimiento en nuestro caminar, en nuestra casa, en nuestra comunidad, y nos hace brillar como las estrellas, etcétera, en medio de la oscuridad. Entonces, ¿quién va a querer dejar de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo para andar en la oscuridad? Nadie. De manera inversa, funciona igual manera. Una transgresión te lleva a otra transgresión y a otra transgresión y a otra transgresión. Entonces, otra persona me preguntaba el otro día si era correcto, no recuerdo bien la pregunta, algo de Shabbat, que si era propio dejar de hacer Shabbat por una emergencia. No recuerdo qué era, pero le contesté en la misma línea de que si transgredimos un misbot, nos va a llevar a otra transgresión y a otra transgresión. Entonces, lo que trato de decir generalizadamente, la moraleja es que los mandamientos tenemos que cumplirlos.
Si en algún área de nuestra vida estamos transgrediendo, esa obscuridad y esa transgresión jamás debe de empañar la luz de los mandamientos y nuestra obediencia a nuestro Padre que está en el cielo, sino al contrario, debemos hacer los mandamientos para ir saliendo lo más pronto posible de esa obscuridad. Y esa generación tuvo el mérito de al menos no hablar lechón jará, aunque había muerte y asesinato, persecución, etcétera. Aún así recibían recompensa y mérito por no hablar lechón jará. Y cuando viene Ahab, quiere imputarle toda la culpa a Eliyahu. ¿Y qué es lo primero que le pregunta Ahab a Eliyahu cuando se encuentra? Dice, Abdías fuese, verso 16. Entonces Abdiahu fue y se encontró con Ahab y le dio el aviso, y Ahab vino a encontrarse con Eliyahu. Y como Ahab vio a Eliyahu, le dijo a Ahab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y los sabios dicen, ¿cómo es posible que a esta altura no reconoce su culpabilidad? Que él y su esposa están promoviendo el servicio a los Baales entre la comunidad, y que por eso vino la sequía contra el norte, las naciones, las tribus del norte, vino la sequía y la hambre porque estaban en la idolatría, se habían alejado del servicio al Eterno, y aún en medio de toda esta impiedad y transgresión, viene y le echa la culpa al profeta Eliyahu. ¿Eres tú el que alborota a todo Israel? Por tu culpa está pasando todo esto. ¿Y qué es lo que Eliyahu le responde? No, es el verso 18. Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, júntame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de los Baales y los 400 profetas que se postran delante de las aceras, o aquí dice de los árboles o de los bosques, y que comen de la mesa de Jezabel. Y entonces Ahab envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Eliyahu a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Adonai es Elohim, sírvanle, síganle. Y si el Baal es, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Me voy a detener hasta aquí para poder desarrollar este tema la siguiente semana con más detalle. La importancia de cómo Eliyahu viene y construye un altar para el Eterno, cosa que está prohibido tener altares particulares fuera del altar de Israel, que ya estaba el santuario construido por Salomón. Y entonces todo esto lo vamos a ver con el favor del Eterno la siguiente semana.